Muy bien, ahí. Perfecto. Bueno, le vamos comentando un poquito lo que es el nuevo módulo estadístico que nosotros tenemos antes de empezar a ver un poco acá, un ejemplo obviamente, que lo que nosotros tratamos con este módulo es tratar de normalizar un poco el tema de los importes, ¿no? Es decir, nosotros cuando hoy vemos en el EPIME un listado de ventas, lo vemos por importe. Es un importe en pesos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, como los precios son muy distorsionados, digamos, con lo que es cómo se desarrolló la empresa, o saber si creció o no creció, decidimos como normalizar ese valor. Si bien lo podemos ver desde, digamos, desde lo que es una estadística de cantidades, pues si vendimos 10 y dentro de un año vendimos 20, podríamos decir que la empresa evolucionó, ¿no? Como que mejoró, pero no estamos teniendo en cuenta una parte importante que es el tema de los precios, es decir, cómo sé si yo aumenté bien los precios o no en base a la inflación, cómo sé si estoy ganando o perdiendo, o si me fue mejor que otros años, ¿no? Esa es como la clave que tiene este módulo y que nos permite unificar ese importe y tener digamos, una estadística más real de lo que fue nuestro negocio, no solamente de años anteriores, sino también de meses siguientes o meses actuales, ¿no? Entonces viene por ese lado. Lo que hace el módulo es entrar dentro de los datos que ustedes ya tienen cargados en el sistema y empezar a compararlo con la información que nosotros le vamos a ir ingresando, ¿sí? Ahora vamos ya con un ejemplo, así vamos viendo bien cómo se maneja, ¿sí? Por ejemplo, este es el módulo que se entra por una página web que va a estar dentro de la computadora donde ustedes trabajan, ¿sí? No es online, sino se trabaja sobre la misma computadora, se pone un número, eso le explicamos todo, así que despreocúpense. Y en estadística, análisis de venta, después tenemos un resumen que es mensual, digamos, como que se ve algo mensual, algo más o menos lo pongo. Pasa, no tiene datos porque no tiene este mes, pero que es un resumen mensual del negocio. Pero acá lo importante es, en estadística, análisis de venta, vamos a ver un poco esto que le decía, esto de normalizar los importes para saber si realmente no fue bien o no fue mal. Entonces, lo primero que hacemos, les voy a dar un ejemplo. Acá decidimos para qué año lo queremos hacer. Yo voy a poner desde el 2010, calculado, el 1 de enero del 2010 hasta la fecha, ¿sí? Agrupado por año. Lo voy a poner a listar. Miren, acá se ve claramente, ¿no? O sea, acá tenemos el importe en pesos. Creo lo que yo le decía. Al parecer no fue bien, ¿no? Digamos, en la curva va subiendo, 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 hasta el 2020 que me fue mejor. Pero esto es en pesos, entonces pierde un poco de potencia ese informe, porque no es lo real, ¿no? Digamos, porque tuvimos que aumentar, porque hubo inflación, ¿no? Porque hay muchas cuestiones económicas que no se ven, digamos, ahí. Entonces lo que nosotros hicimos fue ajustar por dólar blue. ¿Qué hacemos cuando tildamos esto? El sistema se fija el dólar blue en la cotización de esos años a través de, nosotros se saca la información de ámbito financiero, ¿sí? Con el dólar, con esa cotización y se compara. Entonces, si yo pongo ajustar por dólar blue, lo que va a hacer el sistema es convertirme todas esas cotizaciones en pesos al valor blue de ese momento, o sea, del 2016, 2017, 2018. Y yo pongo listar, acá vamos a poner 2015 así nos queda más cómodo el listado. ¿Ven? Acá, bueno, empieza en cero porque no tuve, pero acá sí, ¿ven? ¿Ven cómo va quedando? Venta en dólares. ¿Y qué pasó? Mi mejor mes fue el 2017. Si yo lo paso a pesos, digamos, que le saco el ajuste, ¿cuál fue mi mejor año, perdón? 2020. ¿Se entiende? Si lo ajustamos, dice, no, mira, en dólares vos vendiste más en el 2017, comparado con el 2022 donde subió un poco y 2020 bajó. ¿Ven? Entonces ya nos normaliza y ya el importe nos sirve porque nos está cotizando contra el dólar paralelo, sería, ¿sí? Después debajo tienen todo lo que son importes en pesos, bueno, eso tiene que ver con otro tipo de estadística, pero más basadas en pesos sobre
qué provincia se vendió más, según la sucursal o los rubros, que en este caso, bueno, no tiene. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cuál es la funcionalidad que tiene ese listado? O sea, la idea es normalizar el importe y que nos dé una idea de cómo nos fue el negocio. Acá supuestamente en el 2017 nos fue mejor que en el resto de los años. ¿Sí? Si tienen alguna duda, vayan preguntándome por el chat. Después vamos a análisis de ganancias, que lo vamos a hacer idéntico, ¿no? O sea, vamos a poner 2020 y vamos a poner el primero. ¿Sí? Voy a poner listar. ¿Ven? Acá me da ventas en pesos y ganancias en pesos. ¿Qué me está diciendo? El verde me dice cuánto vendí en pesos en importe y el gordo ganancias en pesos. Bien, si yo ajusto por dólar blue, vamos a cambiarla acá, vamos a ponerle 2016. Voy a poner listar y acá ven cómo se va manejando, ¿ven? Lo mismo, pero ya en dólares. ¿Sí? Nos damos cuenta cómo va bajando y cómo va subiendo. ¿Se entendió? Acá siempre uno puede ir cambiando. Voy a poner 2010, por ejemplo, y me lo va a traer, ¿ven? 2017, como habíamos visto en el gráfico primero, vemos que es el que más se vendió en dólares y el que más gané. La diferencia entre uno y otro es la diferencia que tenemos, ¿no? Después yo podría ponerlo por mes. Vamos a cortar un poco el listado. Vamos a ponerlos en 2022. Y me va a decir en meses cómo se comportó. Abril, mayo. Bueno, yo lo saco por el ajuste, me lo va a hacer en pesos. Vemos que en 2022 supuestamente es mayor, pero bueno, tenemos la inflación y el resto de los parámetros. Puedo ponerlo por día también o por semana, por eso este tipo de listados uno lo puede ir armando como le sea conveniente, ¿no? Eh, bueno, si vamos a análisis de venta, lo mismo, ¿no? Acá yo podría haber puesto por mes y podría haber puesto 2022 y ajustar por dólar. ¿Ven cómo se va moviendo? ¿Cómo me fue en el mes? Bien, hasta ahí estamos. Bien, muestro una cosita más de acá. Acá este nos permite ver también cuáles son los clientes con mayores ganancias. Esto es en pesos. Acá en esta parte, cuando yo pongo ajustar por dólar, los gráficos son los que me muestran en dólares, ¿sí? El resto, esto queda en pesos. Ven, acá tienen, por ejemplo, con mayores ganancias o artículos con mayores ganancias y demás. Esto es con qué clientes, digamos, tuvimos mayores ganancias. Y este es con qué artículos tuvimos mayores ganancias. Esa es la diferencia. Bien, después tenemos lo que se llama análisis de canasta. El análisis de canasta tiene que ver con tratar de entender o ver qué preferencias tienen nuestros clientes. Esto sirve para los casos donde uno tiene mucha cantidad de ventas, mucha cantidad de tickets, y queremos saber en realidad algo del cliente que no podamos saber, ¿no? Que nos dé alguna información valiosa. Entonces lo que nosotros hacemos con esto es tratar de encontrar las combinaciones posibles que se dan en los tickets. ¿Cuántas combinaciones se dan más veces en la cantidad de operaciones que nosotros tenemos? Entonces, esto es para 3 meses, por ejemplo. Yo le voy a poner un ejemplo acá. Ahí, 01 del 2020. Será el 2020, enero del 2020 y lo vamos a poner hasta marzo del 2020. Voy a poner listar. ¿Y acá qué me está diciendo esto? Esto lo que me está diciendo es, el que lleva tonadita, por ejemplo, en la cantidad de tickets que yo tengo, la cantidad de clientes que a mí me entran, generalmente el cliente que lleva tonadita por 200 lleva una punta del agua cremoso. ¿Sí? Esto es, las veces que aparece es el 42%, dice el 42% de las veces que llevan este producto, llevan este también.
¿De qué nos sirve esto? Y esto nos sirve para saber qué hacer en cuanto a marketing. Es decir, yo podría poner, por ejemplo, si tengo un negocio, el Punta del Agua, al lado de la tonadita. Entonces la gente que compra lo va a llevar o ponerlo uno en un lado y otro en el otro para que pase por todo el local. Dependerá. Esta es información que quizás uno no ve, porque si tiene, por ejemplo, 1000 tickets por día, es difícil ver qué llevan habitualmente los clientes de manera conjunta, ¿no? Porque, digamos, tendrías que revisar ticket por ticket. En este caso, lo que hace es unificar cuáles son las combinaciones que más se dan en cuanto a los tickets que ustedes tienen, ¿sí? Bien. Después tenemos lo que se llama inflación por artículo, que esto tiene que ver con ver si mi política de precios va acorde a la inflación. ¿Qué pasa? Muchas veces seguramente ustedes tengan proveedores que les aumentan, pero ustedes no lo pasan a precio, o a veces sí, o a veces no aumentan y lo pasan porque no lo habían pasado el mes pasado. Entonces nos va a dar un histórico de cómo yo me manejé con los precios en base a la inflación. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, elegimos un producto, ¿no? Este vamos a elegir, a ver, vamos a elegir este, el cremoso que estábamos viendo antes. Y acá la fecha. La primera fecha va a partir siempre igual, digamos, precio con el precio de inflación, y después va a ir calculando el índice de inflación y va a ir mostrando un gráfico de cuánto sería el precio con inflación que deberían haber cobrado y cuánto es el precio que ustedes cobraron. ¿Se entiende? ¿A cuánto ustedes lo pusieron? Entonces, acá vamos a dejar enero de 2022 para que sea más chico y se pueda ver mejor. ¿Sí? Ahora, entonces yo pongo este producto y lo voy a poner a listar. ¿Qué vemos con esto? Vemos, el rojo es el importe que yo tengo en el EPIME, es el importe que yo pongo, el precio que yo pongo dentro del EPIME. ¿Bien? Y lo que es el, el verde es el importe con inflación. ¿Qué quiere decir este importe con inflación? Es a partir de esta fecha, digamos, a partir de este valor, la inflación fue, no sé, de un 7% en febrero. Bueno, ahí el sistema va a empezar a ir calculando, ¿sí? Y va a ir sumiendo según el índice de inflación. Entonces, este es precio con inflación, o sea, el precio con la inflación, y este es el precio real que yo tengo en el EPIB. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué me está diciendo este gráfico? Que yo, con este producto, en marzo del 2023, lo tenía en un precio real más alto que lo que debería haber sido con la inflación que hubo. Y acá, más adelante, acá estoy diciendo que el precio con inflación debería haber sido ese importe, digamos, con ese importe no se debe haber quedado, pero nosotros estuvimos por debajo, o sea que estaba más barato de lo que fue la inflación. Si nosotros vamos al gráfico de abajo, se va a ver lo que es una diferencia ponderada. ¿Qué es la diferencia ponderada? Lo que ustedes tienen abajo es lo que ganaron, ¿sí? Que le ganaron la inflación. Es decir, que esta parte que está acá, que está abajo de la línea, ¿no? De toda esta parte, está diciendo que mis precios que yo tenía en el EPIME o mis importes que yo facturé estuvieron por encima de la inflación. Y los que están por arriba, quiere decir que es lo que yo perdí, ¿sí? Que están por arriba del número. ¿Qué quiere decir? Que el precio con inflación, o los importes con inflación, mejor dicho, debería haber sido, son mayores que lo que yo lo vendí. Más abajo también vemos otro cuadro que nos indica quizás un poco más claro, como ven acá, por ejemplo, en diciembre lo que yo vendí, el precio real que yo vendí era de 9,95, que es lo que me dice el EPIME, que es la información que yo tengo en mi sistema, y esto es a cuánto yo tendría que haber vendido ese producto. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Bien. Acá también lo podría hacer por rubro. Si yo tendría los rubros cargados, en este caso es una base de datos que no tiene, pero yo podría verlo por rubro directamente. Yo podría tener un rubro de bebidas y sacar el mismo informe que vimos acá. Entonces uno va armándolo de acuerdo a lo que vaya necesitando, ¿sí? Bueno, en este caso ahí no, justamente no tengo datos, pero a ver si tenemos más. Vamos a hacerlo.
Pero yo lo podría ir haciendo por día. Ven, acá ya se ve más claro todavía. ¿Sí? Es más claro que acá el importe con inflación era mayor del importe que yo lo estoy cobrando. O sea, quiere decir que estoy bajo en precio. Mi política de precio está, está por debajo de lo de la inflación. ¿Se entendió? Bien. Acá me preguntan. La podés ver por cliente, me pregunta Gustavo. En realidad, esta estadística es por producto, por importe de ese producto, digamos, en los comprobantes de venta, cuánto lo vendí, digamos. Por cliente, no. Tenés una estadística, un análisis de ganancia por cliente, que vos podés ver en lo que es en pesos. No sé si tienen alguna duda o algo que me quieran consultar. El dato de inflación que toma es el INDEC, que es el porcentaje de inflación que se genera todos los meses. Esto, digamos, igual lo había comentado en un momento. Si yo, por ejemplo, tengo acá como vimos en este ejemplo, 2016, si estoy en el análisis de venta, que es lo mismo para lo que es el dato de inflación, ¿no? La venta en dólares siempre se toma por ese año, ¿sí? No es que está tomando el año de ahora. Digamos, en ese año, en este año, en 2017, ¿cuánto fue? En 2018, ¿cuánto fue? En 2019, ¿cuánto fue? Lo mismo para la inflación por artículo, ¿sí? En la inflación por artículo tenemos la misma relación, por decirlo de una forma. Entonces yo acá digo, bueno, del 2012 en adelante, ¿sí? Me va a dar, empiezo en el 2012, equiparo el precio, y después se carga el importe con inflación, el índice de inflación. A ver, Alma me pregunta, ¿se puede aplicar esto mismo pero sobre los precios de los productos, por ejemplo? Dejo el precio en dólares cargado en cada artículo, que verdaderamente, dependiendo de la apertura del dólar en cada día. No comprendo la consulta. Dentro del sistema tienen ustedes la posibilidad de tener, supongo que viene por ese lado, los precios en dólares por artículo. Pero eso ya es una parte de gestión. Esto lo que hace es mostrar información. Muestra información de lo que ustedes tienen normalizada a lo que es dólares para poder tener la evolución, digamos, de su negocio y ver cómo se manejaron contra la inflación o cómo se fueron manejando con la inflación en el futuro, digamos, no solamente pasado, digamos, podríamos verlo de este mes, si quisieran, ¿no? O lo del mes que viene. Es un día a día, básicamente. Después, cuando uno, dentro de lo que es la gestión del sistema, puede poner productos en dólares y que se cotice según la cotización del día y que se gestione después en pesos. Entonces, esa parte está dentro del sistema. Sí, demuestra todo. Hay que ver cómo tenés armada la sucursal. No sé el caso, si lo tenés armado por sucursales dentro del sistema o no. Si tenés dos negocios, por ejemplo, dos negocios separados que tienen dos bases de datos distintas, lo que vos vas a tener es un módulo en un negocio y otro módulo en el otro negocio. ¿Sí? Esto se trabaja con la misma base de datos que se encuentra, o sea, con la misma información que tienen del sistema en el lugar donde están trabajando. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda, algo que me quieran consultar. Bueno, espero haber sido claro. Cualquier duda o consulta nos consultan por WhatsApp y si quieren agendar con los chicos de implementación y de soporte, que podemos hacer alguna demostración con su base de datos para que vean algunos datos por lo menos y que sean más legibles, ¿sí?